también heredando a mis hijos, ¿no? Porque yo creo que un corazón generoso es lo más valioso. Ay, qué pregunta más difícil. Difícil. Lo que soy ahora y en lo que me iré a convertir, no sé, porque si uno cree que ya la hizo y que está perfecto así, yo creo de que se está equivocando, porque todos cambiamos y siempre podemos ser mejores. Todos sufrimos, todos lloramos, todos reímos, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, dificultades, sentimientos, miedo. El olfato y la visión, la parte visionaria de poder ver más allá de la hora o de aquí a unos añitos, eso. Bienvenidos a Mediat Podcast, donde exploramos historias de éxito y liderazgo de distintas industrias. Únete para aprender e inspirarte con experiencias de líderes visionarios. ¡Vamos allá! Hola a todos, hoy tengo el privilegio, tengo la dicha de estar con una persona muy especial, una boliviana de éxito. Y aquí Jessica Kulhis nos ha abierto las puertas aquí de su estudio de Red 1 de Bolivia. Hola Jessica. Hola Gustavo, muchísimas gracias. La verdad, felicitarte por tu trabajo, por tu trayectoria, por tu esfuerzo. No es fácil que yo mucho acceda a muchas entrevistas, pero bueno, este formato me encanta y me encanta que estés aquí. Me encanta que también hayas accedido a estar aquí en los estudios para que fusionemos un poquito mis dos mundos, ¿no? Aquí, como pueden ver, las pinturas, una obra mía, el estudio de televisión, en fin. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Jessica, de verdad. Así como ella dice, no es fácil porque Jessica es una mujer súper ocupada, tiene muchos roles y es verdad que ha sido cuestión de paciencia y de perseverancia, ¿no? Así que bueno, gracias. Vamos a conocer un poquito más de tu historia. Muy bien. Entonces, Jessica, he sabido de que te has educado en Bolivia, en lo que es primaria, secundaria, ¿verdad? Sí. Entonces me surge una duda acerca de la educación en Bolivia. ¿Por qué motivo se suele estudiar aquí la escuela primaria, secundaria, pero se busca ir fuera para la universidad? Mira, yo creo de que depende de la visión o de la intención o de la personalidad de cada uno, ¿no? Y de también las condiciones. Yo tuve la bendición y la oportunidad de poder salir. Sin embargo, también como bolivianos, o sea, no sé, en mi generación, digamos, ¿no? Nuestra ciudad era todavía mucho más pequeña y uno siempre piensa que el pasto del vecino es más verde, ¿no? Y en realidad, o sea, una realidad, valga la redundancia, es que obviamente nosotros somos un país mucho menos desarrollado que otros. Entonces, yo creo que un sentido natural de superación hace que las personas quieran salir. Vos vivís también afuera, ¿no es cierto? Yo salí, hay personas que se quedan por otro lado. Yo volví. En realidad no me quería quedar, la vida me hizo quedar, no quería quedarme aquí, Okay. Pero al final... ¿Por qué? Cuéntanos a ver. ¿Qué porque pasó? yo estudié actuación, lo último que estudié fue actuación. Okay. Y yo quería, esta es una anécdota, yo quería volverme o a California o irme a México. Entonces llegué, claro, estudiante, no tenía un peso mío, ¿no? Porque dependía de mi familia. Entonces cuando les dije quiero irme, me dijeron, bueno, te vas, pero te vas con tu plata. Entonces yo no tenía, o sea, y me puse a trabajar, me puse a pintar, dije voy a hacer una exposición, me puse a crear, hice el programa Neo. Okay. ¿Te acordás de ese programa con Pablo Fernández y Sebastián? Entonces, claro, empecé a moverme en lo que me gustaba y que también me sirva para exportar, digamos, para irme, que me sirva para mi currículum en el tema artístico. Y en ese camino lo conocí al que fue mi esposo. Okay. Entonces, el amor, claro, fue el amor ahí fue ya una quedada. Me quedé porque me casé. Entonces, ya lógicamente me puse a trabajar de lleno en el canal, ¿no? Eso fue el 2006. O sea, como que las circunstancias, el amor en este caso, te hizo quedarte. Sí. Luego los niños, ¿no? Y ya... Claro, ya empecé a trabajar aquí en el canal y después me casé, después de 3 años nació mi hija, después nació mi hijo y así.
Y ahora que ha pasado el tiempo, ¿te has planteado irte? Mira, O ya crees? yo creo de que en mi vida o en la vida en general uno no puede planificar mucho. A mí al menos eso han sido varias de las lecciones que me ha dado la vida, ¿no? O sea, uno planifica y al final el de arriba, Dios, el universo, lo que le quieran llamar, las situaciones te ponen, ¿no? O sea, nunca nos hayamos imaginado, por ejemplo, una pandemia. Yo miro antes de la pandemia y digo, wow, o sea, yo estaba despegando con la pintura, estaba exponiendo a un montón de lugares, estaba súper entusiasmada, estaba con una exposición en puerta. Y si vos en ese momento, 2019, 2020, me hayas dicho de aquí a 5 años, ¿cómo te ves? Cualquier cosa haya dicho yo. O sea, no sé, viviendo en no sé dónde o consagrada como artista haciendo no sé qué cosa. O sea, jamás me hubiese imaginado todo lo que pasó. Entonces, digo yo soy una persona que está abierta a las posibilidades, a las oportunidades en la vida, que hay que tomarlas, ¿no? Cuando uno las siente. Porque yo soy mucho de intuición. De lo que yo siento, ahí voy, ¿no? Aunque me dé miedo muchas veces, pero voy. Entonces, la verdad es que no descarto esa posibilidad, sin embargo, ahorita no está en mis planes. Mis hijos son felices aquí. Tengo una vida agitada, pero linda, y de eso estoy muy agradecida. Y un trabajo que me apasiona porque estoy de nuevo aquí en el canal. Entonces, no tengo planificado, digamos, Emigrar. irme del país. Ok. Es difícil avanzar con las preguntas sin detenernos un poco en dos cosas que has comentado, que creo que vienen de familia, ¿no? Y una de ellas es la intuición. Hablando un poquito de tu abuelito, ¿no? El señor Mateo. Ajá. Yo pienso que es alguien que se guiaba mucho por la intuición. Y tu papá quizás, ¿no? Por lo menos es lo que he visto, lo que he escuchado en tema negocio. ¿Es así? Sí, yo me imagino que sí, pero más que intuición, esa intuición yo más la capto creo que de mi mamá. ¿Ah, sí? El olfato, y la visión, la parte visionaria de poder ver más allá de la hora o de aquí a unos añitos, esa parte visionaria sí la veo de mi abuelo y de mi papá, ¿no? Que en el área quizás en negocios, el área, ¿no? de los negocios, totalmente. O sea, la parte intuitiva y perceptiva que también le dio a los negocios, pero desde el lado más femenino y desde otro lugar, mi mamá, ¿no? Entonces yo creo de que ahí... ¿Cómo explicarías un poco más esa parte, por ejemplo? Mira, yo creo que los seres humanos nacemos puros, con toda esa intuición, con toda esa sensibilidad, y nos van moldeando hacia la sociedad, hacia las creencias, hacia lo que tiene que ser, hacia lo que se supone que es bien o mal. Entonces nos van llenando la mente en un entorno que creemos natural, entonces nos desconectamos. Yo creo que nos desconectamos en algún punto de esa parte sensible que todos tenemos. Todos somos intuitivos. O sea, esa es la parte para mí, del corazón, del que ve más allá. ¿Entendés? Eso, por ejemplo, es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, yo sí soy una persona súper mental. O sea, tengo obviamente la parte desarrollada de esa sensibilidad, intuición, por mi lado artístico, porque yo más me considero artista que empresaria, digamos, ¿no? Pero esa parte de la mente es la que hay que callar para poder conectarse, porque yo siempre digo, y cuando hablamos y filosofamos con mis amigas y mis amigos, digo, o sea, cuando no sabes qué elegir, tu cabeza te puede dar 100 opciones. Okay. ¿No es cierto? O sea, si pasa esto, si elijo lo otro, si pueden pasar, te imaginas 100 escenarios. ¿Y vos te ves Pero en esa cuando situación? vos mirás para adentro, tu corazón te va a dar una. Y a veces no la querés entender y la querés justificar o la querés aplacar. Pero es una, ¿no? O sea, para mí, en lo que
en mi experiencia, cuando me abrumo mucho y no sé qué hacer, es como que me hago un escáner y digo, a ver, ¿es cabeza o es corazón? ¿No? Como para poder ubicarme. ¿Y cómo decides cuál? Es que lo que O pasa es que siempre el cuando corazón, yo si hay cuando muchas opciones. no, o sea, depende de cada situación en la vida, ¿no? O sea, en los negocios es un rol, es como que te pones un traje, ¿no? Porque todos ocupamos distintos roles en la vida, de Claro. padre, de madre, de hijo, de amigo, de primo, de pareja, de mujer, de hombre. O sea, todos son distintos roles que ocupamos, entonces depende del rol. Yo puedo ser intuitiva en los negocios o en la gente que quiero cerca o en la gente que no me tinca o cosas así, pero yo no puedo tomar nomás decisiones en un negocio por mi intuición. O sea, ahí tengo que combinar la inteligencia con el corazón, digamos, ¿no? En los negocios, por decirlo. Okay. Entonces, depende, ¿no? Depende. En mi vida personal, siempre el corazón. Siempre. Okay. Para todo. Sí. ¿Y hay alguna fórmula para aprender a cambiar esos roles? Es decir, bueno, termino la entrevista, ahora me voy rol mamá, me voy el otro. O cuando te suena el teléfono, ¿no? Me llaman de la empresa o de tal. Ay, Dios mío. Mira, te cuento de que yo creo que justo hablaba el otro día, justamente en un programa, de lo multifacético de que somos las mujeres, ¿no? Las multifacéticas, de que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Yo creo que parte de eso es la esencia femenina, ¿no? De poder hacer el instinto de madre. También creo de que a las mujeres cuando somos madres se nos activa algo, un radar, unos cuantos radares extra. Entonces, nada, es como en una cuestión de orden, creo yo, en parte. ¿A qué me voy con el orden? O sea, para mí, en todo, inclusive en el caos, digamos, ¿no? Yo trato de ordenar. O sea, ordenarme. A ver, Jessica, o sea, esto es, como madre, ¿qué pasa? Como hija, ¿qué pasa? Como empresaria, como artista, como amiga. O sea, es como que trato de no mezclar. Por ejemplo, ¿en qué te voy a dar un ejemplo? Yo soy muy amiga de mi mamá. ¿Me entendés? Entonces, pero ella es mi mamá y yo la respeto como mamá y, o sea, jamás le voy a alzar la voz a mi madre. O sea, hay esa relación madre-hija, okay. Pero a la hora de conversar en algunos momentos, digamos, ella sabe cuando yo estoy hablando como amiga y le digo, escúchame, pero yo la trato de usted, entonces ella, y reímos porque le digo, a ver, y le digo las cosas con respeto, pero como amiga, pero separamos. ¿Me entendés? Es como sí, me parece súper interesante. Como uno puede, o sea, no sé, yo creo que uno tiene que ordenarse y ubicarse. Pero eso ha sido una cuestión pero eso mutua, es algo ¿no? mío, digamos, ¿no? Eso es para mí cómo me funciona en mis relaciones y en mi vida y en mi cabeza y en mi interior, porque te llegas a aturdir. Entonces, como me he aturdido tantas veces, una de las herramientas para encontrar esa salida es, a ver, ordenémonos, ¿no? Y creo que el orden es fundamental en uno y en todo lo que uno emprenda. O sea, en una empresa, si no hay orden, hay caos, no hay comunicación. Cuando hablas de orden, ¿te refieres a que tú tomas nota quizá en distintas... También. ¿No? O sea, cada uno tiene su forma y su metodología. Yo soy de lápiz y papel. O sea, yo tengo colección de agendas, de cuadernitos, de todo, de años, porque a mí me gusta anotar más que, claro, o sea, no escribo mi diario, pero sí escribo mis pendientes y después eso se pasa limpio y ya lo tengo más ordenado en computadora, digamos, en documentos, en archivos, pero mi forma es el lápiz y el papel. Ok. ¿Y esto que haces con tu mamá, me imagino que también lo haces con tus hijos? ¿De que tienes el rol mamá-amigos o no tanto con ellos? Sí, no. De darles quizá la confianza. Ellos son, sí. Ellos, para empezar, una de las
maneras de criarlos, digamos, ha sido siempre con la verdad a mis hijos. O sea, si yo soy una persona que quiero enseñarle a mis hijos a ser auténticos, a ser libres, a ser felices, a ser honestos, a ser respetuosos, o sea, si yo le quiero enseñar eso, yo no puedo nomás decirle de boca para afuera. El ejemplo es lo que les va a enseñar a ellos. Entonces, la transparencia, ¿no? Entonces, de repente, claro, porque a veces cuando uno es niño, tu mamá está triste o tu papá está enojado o se están peleando y vos, claro, como sos niño, no preguntas y no te explican, y entonces uno se asusta. Como niño se asusta, piensa que es su culpa y se pone nervioso. Entonces, como yo, obviamente, y creo que la mayoría de mi generación ha tenido esas sensaciones, yo opté como mamá de decir, oye, yo soy así. Entonces, obviamente, no les voy a estar explicando mi vida como un adulto, pero sí les voy a decir, la mamá hoy está triste, me han pasado cosas, no tiene nada que ver con ustedes, ya se me va a pasar. ¿Me entendés? Entonces, ellos saben lo que me pasa y cómo estoy, me conocen de memoria. Y sí tengo una relación amorosa y de confianza y de risa. O sea, el sentido del humor en mi casa abunda. Son los dos, aparte de muy cariñosos, son un chiste. O sea, nos divertimos un montón, nos bulineamos en el buen sentido, porque tengo 3 reglas en mi casa. Okay. Primero, que no pueden mentir. O sea, cualquier cosa les perdono, menos que mientan. Si han roto algo, si han hecho algo malo, que lo digan, ¿no? Todo. Después, el respeto, en todos los sentidos. Entre ellos y con todas las personas. Una falta de respeto, o sea, yo ya les dije, o sea, yo no les voy a decir, o sea, el chicotazo va a llegar. Llega, o sea, no lo admito. Saben que eso me saca y el que se hagan la burla, ¿no? El tema del bullying, ni entre ellos ni a nadie. O sea, no, todo lo demás ya les dije, se pueden equivocar. Es más, quiero que se equivoquen porque la vida se trata de prueba y error y experimentar. De cosas leves, ¿no? Una mala nota quizás. Claro, o cualquier tropezón que tengan en la vida, porque al final de cuentas nosotros, yo creo que los padres estamos para guiar y contener y sostener a nuestros hijos y guiarlos. Pero yo no puedo o sea, yo no puedo vivir la experiencia por mi hijo. Tampoco lo puedo poner en una bolita de cristal. Quisiera, digamos, porque soy mamá gallina, mamá leona, mamá fiera, o sea, se meten con mis hijos y o sea, se me salen todos los indios, digamos, ¿no? No hay medias tintas, ahí no me van a conocer, pero sí, o sea, ellos pueden equivocarse. O sea, peor es que me mientan. Digamos, mamá, te cuento de que hice tal cosa y le dije así a mi compañera y que pasó tal cosa. Y yo lo primero que le digo, ¿y vos qué pensás de lo que has hecho? ¿A vos te gustaría que te hagan lo mismo? O sea, ¿qué pensás? Y ellos, claro, o sea, recapacitan y bueno, tanto castigo. O sea, y lección, ¿me entendés? Pero, y así los vas guiando, pero para mí sí tengo una linda relación con ellos de confianza, amor y respeto, que para mí es lo más importante, ¿no? Muy bien, muy bien. De lo otro que estábamos hablando ahora, que comentabas que tus padres te motivaron a que si querías irte, tenías que hacerlo con tus propios medios. ¿Esto es una filosofía familiar también? Que viene, ¿no? Yo creo de que sí, la verdad que nunca me lo cuestioné. Simplemente eso pasó. Lo aceptaste y lo claro que lo acepté y acepté el reto y dije, sí, bueno, ahora ¿qué voy a hacer? O sea, eso fue un bonito, una bendición, ¿no? Porque todos esos frenos de mano y de que no te den todo también te hacen ser ingenioso y es como que en la crisis están las oportunidades y claro, estuvo buenísimo porque empecé a hacer cosas, ¿no? Y estuvo bien esa experiencia. Ok. Antes de pasar a lo siguiente, quería preguntarte a ver qué nos puedes decir que haya sido la mejor lección que recuerdes o los mejores valores de tu abuelito, por ejemplo. Ay, la generosidad. La generosidad. Sí, la generosidad de mi abuelo. Y el sentido del humor también. El sentido del humor. Sí. Eso sigue vigente, ¿no? Sí, no, pero la generosidad creo que es un legado que ha traspasado generaciones.
porque yo Él siempre lo veo fue así así. de dar. Sí, siempre. Siempre fue de dar. Y eso claramente lo heredó también mi papá y nosotros como hijos también, ¿no? Y lo estoy también heredando a mis hijos, ¿no? Porque yo creo que un corazón generoso es lo más valioso que una persona puede, o sea, un ser humano puede tener, ¿no? Y eso lo he visto, ¿no? Porque hace unos días fui a visitarte en un lugar que estabas haciendo una obra social, ¿no? Sí, era para una fundación de un hogar de niños, pintar con 3 niños. Nunca había pintado con 3 niños, pero fue una actividad, una experiencia donde creo que recibí yo más que lo que pude dar, ¿no? Esas experiencias que te llenan el corazón y que me dieron la oportunidad de volver a pintar, porque con todo lo que está pasando en mi vida ahora, que tengo mucha actividad en todos los sentidos, no me he dado el tiempo, y es algo que yo también decía, ya en cualquier momento necesito ponerme a pintar. Y ellos me dieron ese momento. Entonces para mí fue Qué lindo, ¿no? Es algo como sucedía con tu abuelo, seguramente con tu padre, que quizás al dar de corazón terminas recibiendo, sin querer, sin buscarlo, ¿no? Claro, lo que pasa es otra que... cosa. Así es, lo que pasa es que cuando... Por eso te digo, siempre yo me voy al tema del corazón. Para mí es lo más importante. Entonces, cuando me preguntabas de las decisiones hace rato, o sea, yo siempre voy a decidir, en lo personal, siempre va a mandar mi corazón, porque aunque yo me equivoque, no me voy a arrepentir. O sea, más me arrepentiría si hubiese tomado, me he arrepentido, mejor dicho, cuando he tomado decisiones más con la cabeza que con el corazón. Entonces, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno entrega eso desinteresadamente, todo vuelve, pues es la energía. O sea, y yo pienso así. Otra pregunta en cuanto a los roles. ¿Cómo manejas eso de compartir, por ejemplo, con unos niños de una fundación, con niños de bajos recursos? Y has compartido con grandes celebridades, ¿no? Con los reyes de España, con presidentes, con personas muy importantes. ¿Cómo mantienen los pies en la tierra? Porque hay personas que quizás no pueden llevar bien estos temas, ¿no? Mira, para mí, todos somos personas. Ellos, yo, vos, todos. Entonces, no hay, o sea, yo admiro a las personas, ¿no? Yo puedo admirar una actriz, puedo admirar un líder, puedo admirar mujeres, de todo, pero no dejan de ser personas. Entonces yo me conecto desde ahí. ¿Me entendés? ¿Pero eso siempre fue así en tu vida? ¿O quizás lo aprendiste en alguna etapa más madura? No, porque yo desde chica también me rodeé de personalidades, digamos. Porque mi papá estaba de presidente de instituciones del comité, después fue ministro de la Feria Exposición. Entonces en mi casa o en actos, yo siempre estaba rodeada o del presidente o del ministro o de las personalidades normal, ¿no? Del país, o venía no sé quién del embajador de no sé dónde. Y era, o sea, ya, el señor o la señora, digamos, pero entonces no sé, yo quizás porque me crié así, sí admirando, digamos, por supuesto, pero no, como que sabiendo que cada persona tiene un lugar en el mundo y cuenta, ¿no? De cualquier lugar del que estemos hablando, da lo mismo. Muy interesante, o sea, no aprendiste desde siempre a tener la humildad, a que no se te suba quizás el ego, y a ver a esas personas como personas y a los otros quizás de otro estatus igual, ¿no? Todos sufrimos, todos lloramos, todos reímos, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, dificultades, sentimientos, miedo, problemas, o sea, todo. Entonces, para mí, yo así veo a las personas y eso para mí es súper importante, digamos, de cuidar, ¿no? Ahora que me toca también estar acá en el canal de vuelta, o sea, eso es lo más importante para mí, el cuidado de las personas.
de que las personas estén felices, de que las personas estén cómodas, de que las Estén a personas estén contentas y que se sientan bien, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más valiosos de la vida que no puedes comprar con dinero? Pero lo primero es la salud, ¿no? O sea, no se compra con dinero la salud. No se compra con dinero el amor, no se compra con dinero el respeto, no se compra con dinero la admiración, no se compra... por ejemplo, hablamos de la humildad, no se la compra, ¿no? Para mí, eso, o sea... ¿Y crees que eso es algo que aprendiste? ¿O que siempre lo tuviste? O sea, como de verte en alguna situación y decir que desespero que tengo la posibilidad y no puedo comprar esto. Yo sigo recalcando, digamos, ¿no? Yo no, o sea, lo más valioso de la vida no se lo puede comprar. Yo tenía una amiga que falleció el año pasado, que fue durísimo para mí, y para mí fue eso como que la prueba de amor incondicional más grande que tuve. Porque yo no sabía ni siquiera si rezar para que viva o rezar para que se muera, por lo que estaba pasando. Entonces tuve que de verdad rendirme y decirle a Dios y a ella, o sea, que sea lo mejor para su alma. Y desprenderme del apego y ni con toda la plata del mundo, que haya existido, que haya podido, no lo iba a comprar. ¿Me entendés? Entonces, esos valores, yo los tengo desde que me acuerdo. Okay, una cuestión más nata de corazón que siempre ha estado contigo, ¿no? Sí, además que también ahorita acordándome, yo siempre he sido, o sea, como que en pro de la justicia, ¿no? Cuando era chiquitita, tenía un compañerito y te digo que yo estaba en kinder. Okay. Y lo defendía un montón porque se le hacían la burla. Entonces después a mí me decían bruja porque yo salía corriendo a jalarle los pelos a mis compañeros para defenderlo a él, para que no lo molesten. O sea, no me gusta que la gente se burle de las personas. ¿No te gusta el bullying, la desigualdad, la injusticia, la mentira? La mentira. Porque al final digo yo, ¿qué más esfuerzo hace el mentiroso, no? De tener que acordarse de su mentira y tener que sostener algo. Para mí, yo estoy... Y me lo ha demostrado la vida en diferentes ocasiones, que la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Siempre. Y vos decís, mira. ¿Has tenido algún interés por el aspecto, por el derecho quizás? Hablando de justicia un poco, ¿no? No, pero creo que me ha ido súper. Sí. No, la verdad que no. No. Lo que sí me gustaba era la psicología. Eso sí. Desde pequeña, desde joven. Okay. Eso me gustaba también. ¿Te gustaba o te sigue gustando? Me encanta igual hasta ahora. O sea, toda la parte de... Mira, me hubiese gustado, digamos, quizás hacer una carrera, pero con todos los cursos y todas las cosas y lo que he leído, lo que he escuchado, lo que he visto y lo que siempre estoy indagando y explorando, estoy cubierta en esa parte. O sea, voy a seguir aprendiendo, pero ya no es algo que yo diga, ay, quisiera estudiar, digamos, eso. Pero es algo como que con lo que convivo, digamos. O sea, aparte de leerlo y estudiarlo, ¿te gusta reflexionar mucho entonces? Totalmente. Eres muy reflexiva. Súper, todo. Muy introspectiva quizás. Sí, extremadamente. Ok. A veces juega en contra, ¿no? Sí. Pero es así. No sabría definirte muy bien. ¿Te consideras introvertida o extrovertida? Depende. ¿O ha ido cambiando? Ha ido cambiando. ¿Sí? Sí. Como... Cuando era chica era más... Pero yo creo que era por esa necesidad de compañía y ese miedo que uno tiene de estar solito. Y siempre me gustaba estar en grupo, siempre salir, siempre estar acompañada, siempre quería que vengan mis amigas a mi casa. Cosas muy amiguera, así. ¿no? Sí. Fue pasando el tiempo y eso fue cambiando. Entonces... Como que disfrutas ahora más la soledad, ¿no? Me gusta mucho estar sola.
o estar, digamos, en mi espacio, en mi ambiente, en mi soledad o con pocas personas. A veces me engento, digo yo. O sea, mucha gente ya me tengo que ir. O sea, yo puedo estar alrededor de mucha gente, me gusta. Es más, me ha tocado en ocasiones estar frente a muchas personas o qué sé yo, o exponerme en entrevistas como esta, por ejemplo. Y sí, después me viene como el pánico en mi casa. Me viene como esa timidez y esa cosa de... Ay, o sea, como que me gusta, pero también como que me asusta, como dice la canción. Okay. Pero, ¿entendés? O sea, es como hay esa parte así. Entonces es un reto muchas veces, ¿no? Quizás aceptar pues, cosas como esta o aceptar algún evento social. Sí. Lo haces, pero luego quieres sí, tu espacio, ¿no? Depende, o sea, elijo bien, digamos. Okay. Trato de elegir bien dónde, cuándo Muy y con selectiva. quién. Sí. Ok, muy bien. Sí. Entonces vuelvo a decir gracias. Me siento privilegiado tener este espacio, este tiempo aquí con Gracias. Jessica. Sí, gracias. Jessica, ¿cuál dirías la lección más importante que hayas aprendido de papá y de mamá? Uy, ¿lección? ¿Lección o valor o ¿De mi padre, de mi madre o de la vida en mí? de cada uno de ellos? Que tú digas, mira, de mi papá he aprendido esto Ya, ok. y me ha servido muchísimo. De mi mamá. De mi mamá, su determinación, su valentía. Esa parte. De mi papá, su generosidad y la admiración, digamos, de decir cómo ha sido capaz de hacer todo, ¿no? Esa visión la admiro porque no la tengo así como la tiene él claramente, ¿no? Entonces la parte visionaria en tema de los negocios. En lo personal, su generosidad, esa parte desprendida y su sencillez. Jessica, ¿tú crees que eso que te pregunté antes es debido a esto? Precisamente por tu papá. O sea, que crecieron directamente como sin darle una importancia a este aspecto quizás material, ¿no? Escúchame, yo he crecido, cuando yo nací, mi padre no tenía ni de cerca lo que tiene ahora, ni hizo lo que había hecho. Estaba en proceso. O sea, no, o sea, yo he nacido con dos familias, del lado de mi madre y del lado de mi padre, súper sencilla, súper simple. O sea, yo no nací en la cuna de oro, ay, mira los lujos, desde que tenía 1 año. A mí no me tocó vivir eso. O sea, yo he ido viendo el crecimiento de mis padres a lo largo de los años, digamos, ¿no? Entonces yo me crié en la fábrica, yo me llevaba en el furgón sin ventana atrás al colegio, sentada en una llanta, o sea, no. O sea, no viviste ese proceso de que, crecimiento, ¿no? Claro, o sea, y fui creciendo y siempre, o sea, convivía con todos los niños que tenía a mi alrededor, las personas que trabajaban con mi papá, que tenían sus hijos, o sea, yendo a sus casas a jugar, o sea, ¿me entendés? O sea, Sí, sí. no... Okay. No, y la abundancia, digamos, y todo lo que vino después fue después. No fue de un saque, digamos, ¿no? Además que tampoco era que me daban todo. Okay. ¿No? O sea, muy bien. Muy interesante, lo he podido ver de cerca, ¿no? Cuando hemos compartido con ustedes, lo he podido ver de cerca, la sencillez de tu papá, lo que dices, como con los trabajadores y demás, así que me parece muy interesante eso. Sobre todo que lo tengas tan natural, como que es que no podría ser de otra forma, ¿no? Es que muy admirable. Sí, gracias, ¿no? O sea, no sé. Por eso te digo, claro, obviamente, qué hermoso ser abundante, para eso trabajamos todos. Claro. O sea, todos queremos surgir, todos queremos tener más comodidades, todos queremos tener una vida mejor. Eso no es ningún pecado, ¿no? O sea, es como que hay una creencia, creo yo, muy
muy arraigada de que a veces también el dinero es malo o corrompe a las personas, Y no. o si tenés mucho, entonces sos uno esto o lo otro. Yo digo, hay gente que tiene mucho y es mucho, hay gente que tiene mucho y no tiene nada adentro, y hay gente que no tiene nada y es feliz y es mucho más grande. Hay de todo. Me parece muy lindo eso, Jessica, de ver que, porque se nota también, ¿no? De que eres abundante, no solamente en el aspecto quizás material, sino también en todo lo demás, ¿no? Gracias. Bueno, Jessica, ¿cuál ha sido la obra que más te ha generado como un desafío emocional? Los técnico? murales que hice en la Feria de Exposición. Eso fue grave, Sí, porque eso fue, primero, que nunca había pintado un mural. Segundo, que nunca había pintado un mural tan alto. Además que no fue uno, fueron 6. No diseño nada porque mi arte es intuitivo. Entonces no sabía cómo iba a rellenar eso 8x2x6. Primero pensé que era con andamio, después no era con andamio, después tenía que ser con la grúa. Me subí a la grúa, después no podía ser de día porque primero que era un sol en septiembre y aparte que habían muchos trabajadores alrededor, todo el mundo, mucha circulación en la feria en el día. Entonces ruido, máquina, y entonces eso también me altera. ¿Y Digamos, cuánto a la tiempo hora tuviste? Estuve 2 semanas 2 semanas. y pinté todas las noches durante 2 semanas. Entonces eso fue un desafío físico, emocional, intelectual, inspiracional. ¿Algún momento creíste que no podías sacarlo adelante? ¿Sentiste como...? No, lo ¿Sabías iba a que sí? lograr, claro que sí. Bien, Sí, claro que sí. Dije, como sea, pero lo logro. bien, Y bien. lo logré. Un éxito. Sí. Entonces me siento orgullosa de esa, porque esa fue lo más desafiante. Porque además no sabía si hasta me iba a dar vértigo. Claro. Porque subí a la grúa a 8 metros, o sea, no es tampoco bajito, ¿no? ¿Y crees que ahora vas a buscar 10, 12? Si me ponen, yo lo hago, ya ¿Sí? sé cómo. Por lo menos, más o menos, ¿no? Ya estás a un escalón más, ya más arriba. experimenté y ya Bien. por lo menos puedo seguir experimentando. Digamos. ¿Te gustan los retos así? Sí. ¿Cómo has enfrentado las oportunidades y los desafíos como mujer líder? Como vienen. Como vienen. Es creo que un poquito más desafiante y también es como que te obliga a ponerte quizás hasta en un... en más como, no sé, escudo o un disfraz de más grande o no sé, es como que uno tiene... Me ha tocado mostrarme más fuerte, ¿no? Entonces eso también ha moldeado un poco mi personalidad. Yo no sé, algunas personas me han dicho que me ven y es como que, no sé, como que les impacta, ¿no? Esa mujer que no la tumba nada, digamos. Y la verdad es que me tumban muchas cosas, digamos, ¿no? Pero son como en los trajes que uno se tiene que poner para lo que le toca. Entonces, y es como que digo yo, hay que ponerle siempre el pecho a la bala, ¿no? Para que las cosas se consigan. Y mi género no ha sido una limitante. Okay. Claramente. Como contabas antes que defendías a tu compañero, entonces me imagino que siempre has sido valiente. Pero, ¿qué acontecimiento en tu vida es lo que más te impactó y te marcó y te volvió ya una guerrera más fuerte, digamos, ¿no? Más una líder. Una suma de todo. De desafiarme a mí misma, de que me incomode esa parte de que mucho tiempo me vieron como la hija de, o sea, yo soy Jessica, digamos, y puedo, las cosas se muestran con hechos. Este es un tema interesantísimo, perdón que te corte. ¿Cómo se consigue eso? Porque yo me imagino que es una cuestión que viven muchas personas, ¿no? Cuando eres hijo de alguien importante, ¿cómo lo manejas? O sea, por un lado a uno le da pues orgullo, ¿no? Y Claro. y yo al menos personalmente soy súper agradecida de lo que me ha tocado vivir en esta vida, porque me considero una persona privilegiada, digamos, ¿no? Pero no porque yo sea una persona privilegiada voy a dejar de tener mis sueños, voy a dejar de tener
mis ganas de trabajar, mis ganas de crecer, mis ganas de ser mejor, de emprender. A mí me gusta trabajar, me encantan los desafíos y me encanta lo que hago y me encanta la televisión. Sin embargo, esa pausa que tuve entre el canal y después el arte que me llevó de una manera que yo no me esperaba, pero fue un espacio que gracias a Dios también lo pude tener, donde al final, en ese momento, ¿no? Porque después al final pasan los años y te das cuenta de que no le tenés que demostrar nada a nadie. Que uno es lo que es y punto. Y uno es libre de ser y hacer y de cambiar y de transformarse las veces que uno quiera, porque es la vida de uno. Nadie la vive por uno, entonces, pero sí, en su momento dije, wow, o sea, por lo menos ahora ya saben quién es Jessica y saben que soy yo la que pinta los cuadros y que no es una máquina. Que no es inteligencia artificial. Y que no es inteligencia artificial y que, o sea, son mis manos y si no pinto no hay cuadro. Y que la que firma soy yo, no soy la hija de nadie. No soy la no sé qué, sino soy Jessica, es mi esencia, es lo que yo ofrezco, ¿no? Es mi personalidad. Eso que te ha ayudado a expresarte, ¿no? Claro. Como Jessica. Sí, exactamente. Sin tener nada que ver con lo demás. Exactamente. Familiar. O sea, como aparte tu talento propio. Claro, mi identidad, ¿no? Igual somos partes de un todo, digamos, ¿no? Okay. Mi familia, por eso no me puedo despersonificar, o sea, no puedo desvincularme de que soy mamá, de que soy hija, de que tengo un apellido, de que tengo una familia, o sea. Pero sí, esa parte es en ese momento, digamos que para mí fue súper enriquecedor y me ayudó un montón a mi crecimiento personal. Pero ahora, digamos, no, es como que uno va madurando y van pasando otras etapas y mi motivación no es nada de eso. O sea, yo hago las cosas, eso es una lección que aprendí, por ejemplo, en mi vida que me marcó. Yo no voy a hacer nada que a mí no me haga feliz. Y la vida viene con un montón de dificultades, no es que porque, no, o sea, he pasado momentos difíciles, también he tenido mis crisis, mis vacíos, mis momentos oscuros, varios, ¿no? Pero ahora es como que nada de lo que yo haga quiero que sea forzado. A mí vienen y me ofrecen un negocio. Jessica, vas a ganar miles de dólares porque esto... Si yo no lo entiendo y no lo entiendo y no me apasiona, no voy a hacerlo ni aunque me digan lo que me digan. Por ahí me pierdo una oportunidad de un negociango, digamos. Puede ser, pero si me va a generar estrés, angustia, signos de interrogación y no saber y no me va a dar pasión, no me va a mover ese motor interno, no lo hago. Me parece muy interesante, Jessica, que hayas adquirido esa sabiduría, ¿no? Ese corazón y esa forma de pensar, así muy, muy realista. Y para que las personas vean también de que muchas veces las personas se pueden lamentar y decir, bueno, es que yo no soy hijo de nadie, ¿no? No, pero y que sepan que las personas que son hijos de alguien también pueden tener una situación por eso, de decir, bueno, ¿quién soy yo? Sí. O sea, pueden tener esa crisis, ¿no? No, pero de encontrarse a sí mismo. Volviendo a lo mismo. O sea, yo creo que todo está en las ganas y que todos podemos salir y que todos vivimos nuestro drama y es parte de todo, nuestra historia es parte de nuestra propia evolución. O sea, uno tiene que asumir el lugar que le tocó y de ahí para adelante. Porque, imagínate, yo hice el Camino de Santiago y aprendí que el camino es como la vida. Así de simple. O sea, yo no me iba a ir para el pueblo de atrás, ni por si acaso y me iba a volver caminando. Caminé 800 kilómetros. Todos los días me levantaba y caminaba un tramo. O sea, no me iba a ir para atrás. Y lo que quedó atrás quedó. No mirabas atrás. No.
Y eso fue una lección también de vida, digamos, ¿no? Entonces, siempre para adelante y desde donde nosotros tenemos el poder de decir, porque de repente no tenemos los recursos, de repente no vivimos en las mejores situaciones, lo que sea. Pero somos dueños de nuestra mente, de nuestra energía, de nuestra emoción, de nuestra creación, de nuestro impulso, de nuestro sueño. Somos, cada uno desde donde está. Y a mí me vas a decir, ay, debe ser fácil, ¿no? Esta está diciendo así porque no le tocó difícil. Pues yo también tuve mis dificultades. Y yo también quiero pensar de esa manera porque creo de que esa es la forma de hacernos cargo de nuestra vida. Porque facilito es echarle la culpa al entorno. ¿Me entendés? Fácil es decir, ay, porque yo no tuve, porque a mí no me dieron, porque me pasó esto, porque me hicieron esto, porque me hicieron lo otro. Entonces, ahí te estás victimizando. Y yo me he victimizado un montón en mi vida, hasta que me di cuenta. Despertaste. Y dije, a ver, ya fue. Yo qué quiero crear, cómo quiero vivir mi vida. ¿Qué es lo que es importante para mí? ¿Cómo me veo? ¿Cómo quiero vivir yo? ¿A los cuántos años te pasó eso? Más o menos. Eso me empezó a pasar después de que me divorcié. Okay. Porque dije, a ver, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo 2 hijos chicos. Para cualquier persona que se haya divorciado, nadie sabe hasta que lo experimenta. Vos podés empatizar con las personas de situaciones así o de que si se le muere a alguien. O sea, si no se te murió tu mejor amiga, no sabes lo que es. Si no, imaginar un poco. te podés imaginar. No te podés imaginar qué significaría divorciarse. No lo sabés. Entonces, son momentos de quiebre fuertes en la vida donde te haces un montón de preguntas. Y ahí empecé a tomarme en serio esa parte de sanarme y decir, a ver, Jessica, ¿qué vas a hacer? ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿Qué vas a hacer con tu vida? O sea que dentro de lo difícil, de la dificultad que fue eso, surgió algo bueno quizás. Te encontraste, ¿no? Te tuviste que... pero tardé años. No fue un camino fácil. No fue un camino fácil aprender. Y, o sea, no estoy haciendo... No es un lamento, digo, sino... A tu pregunta, bueno, ahí fue un momento donde dije... Porque hay situaciones que te obligan a mirarte, ¿no? Entonces, a mí me obligó esa. Y te has vuelto una Jessica más fuerte. Gracias a eso. Más madura. Yo creo que la vida te va moldeando y uno va eligiendo también cómo quiere ser y cómo quiere vivir. Para mí no existe nada más valioso aparte de la salud que una conciencia tranquila, ¿no? Y la coherencia con uno mismo. Que eso es una práctica que yo trato de practicar, de que coincida lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Me parece muy interesante y muchas veces no existe eso, ¿no? En las personas. Ser coherente. Así es. Entonces, más allá de cualquier cosa, ¿no? ¿Qué lecciones importantes has aprendido al equilibrar la maternidad con una carrera exigente? Una carrera en distintos roles, ¿no? No sé. Un reto bien grande, ¿no? No sé. O sea, tuve que fluir, barajar, decidir. Eran decisiones. Porque siempre uno decide. Hasta no decidir es una decisión. Entonces, decidiendo a medida que iban pasando las cosas. Y organizándome, ¿no? O sea, la parte de la organización y el orden, ¿no? Y priorizando. O sea, por ejemplo, yo nunca me faltó un cumpleaños de mi hijo, nunca me falté, o sea, un día la madre. O sea, son situaciones que son súper sagradas y que nunca dejé de estar. Entonces, los tiempos con tus niños tienen su prioridad en tu agenda. Sí, totalmente. Okay. Esta entrevista, por ejemplo, se atrasó porque me avisaron con poco tiempo que había un reconocimiento en el colegio para mi hija. Tengo que ir. Discúlpenme, me voy a atrasar. Ella está primero. Bien. O sea, ellos son mi prioridad, digamos, ¿no? Cueste lo que cueste. Son ellos. Qué bien. Entonces todas estas son decisiones, son elecciones, ¿no? Así es. Yo creo que dar lo mejor. Dar lo mejor de sí. Más que bien y mal, porque eso es juicio, ¿no? Y eso es que etiquetar.
Y cada uno interpreta, vos interpretás el éxito de una manera, vos interpretarás que es ser buen padre de una manera, yo puedo interpretar de otra que es ser buena madre. Todo es como ¿Sabes qué? Al ¿no? final, exacto. Yo creo que dar lo mejor de uno, ¿no? Honestamente. Ahora dijiste algo importante. ¿Qué significa para ti el tema del éxito? ¿Qué es el éxito? Buena pregunta. Yo creo que el éxito es estar en paz. O sea, el poder hacer lo que uno ama. Ese para mí es el éxito. Cumplir de alguna manera los anhelos de tu corazón. Claro, o sea, hacer lo que te gusta. O sea, vos no es un trabajo. O sea, esto para mí no es un trabajo. Soy exitosa porque hago lo que amo. Todas las personas que hacen lo que aman creo que son exitosas. Para mí. Independiente del alcance que pueda tener. Claro, o sea, obviamente uno dice éxito y ¡pum! Te imaginas la persona en la portada, el millonario no sé cuánto. Sí, digamos, pero no sabes cómo le va en el amor, no sabes cómo es de padre, no sabes cómo se siente como hijo, no sabes. Claro, de hecho yo pienso que el éxito es en distintas facetas, ¿no? También, pero si englobas, digo yo, en general es tener una vida donde amás lo que haces y los momentos los disfrutás. Saber disfrutar de lo que y ser agradecido de lo que uno tiene, o sea, ser consciente de los detalles más simples, ¿no? Entonces yo creo que eso. Otra cosa que yo creo que te ha ayudado en la vida también, Jessica, así como el dar, es el tema de agradecer, ¿no? Como acabas de mencionar. Claro. Y me parece que crees en Dios. Sí. Okay. Claro que sí. Yo agradezco, yo creo en Dios, en el amor, en el universo, en los seres de luz, creo en los ángeles de la guarda, creo en todo eso. Bueno, Jessica, vamos a viajar un poco en el tiempo, Ajá. Ya que nos queda poco tiempo, valga la redundancia. Jessica, si tú pudieras hablar con la Jessica de hace 10 años, de hace 15 años, ¿qué le dirías? Con la Jessica de hace 15 años, que no tiene idea de lo que le va a pasar. ¿Le advertirías de algo? Varias cosas, pero si no hubiese vivido lo que vivió, no sería la que es ahora. Le diría que va a estar todo bien, que se va a porrear hartísimo, pero que va a salir. Que se prepare para lo que viene. Que se ponga su traje de guerrera porque se le viene con todo. En todas las áreas de su vida, pero eso. Pero que está todo bien y además todo estuvo perfecto. Okay. Creo Una yo. cosa llevó a otra mejor. Claro que sí. Y lo que lo hace, creo, lo que me ha hecho a mí, lo que soy ahora y en lo que me irá a convertir, no sé, porque si uno cree que ya la hizo y que está perfecto así, yo creo de que se está equivocando, porque todos cambiamos y siempre podemos ser mejores y aprender. Yo digo, voy a aprender hasta el día que me muera. Espero poder tener la lucidez para darme cuenta de eso. Y hablando de eso, Jessica, ¿qué planes tienes a futuro, en general, en tu vida? En general, mira, ¿sabes qué? Seguir tratando de equilibrar mi lado artístico con mi lado empresarial. ¿Hay alguna faceta que tengas pendiente que no hayas hecho y quieras hacer? Tengo, pero creo que todavía no es el momento. No. Lo estás reservando, ¿no? No, o sea, está lejos, creo. No sé, porque la vida a mí, ya te digo, me sorprende. De repente vienen y me tocan la puerta y digo, bueno, pero sí, por ahora nada. Seguir trabajando, el canal me encanta. Hay mucho por hacer en cuestión de televisión y medios. Siempre se puede mejorar. Estamos aquí para seguir evolucionando, inventando, creando, creciendo desde otra forma. Y el tema artístico, ¿no? Ese. Y por supuesto en la parte de mi vida personal, el cuidado de mis vínculos, ¿no? Que es lo más importante para mí. Mis hijos, mi familia, mis amigos. Eso. Okay. Si pudieras darle un mensaje a todas las personas que tienen distintas facetas así en su vida, la faceta artística, quizás el trabajo por un lado, la familia,
que disfruten su camino y que gracias a Dios se dieron cuenta que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, porque así no se aburren. que se disfrute, claro, que uno disfrute. Eso es la verdad que yo creo que es lo más importante, disfrutar de lo que uno hace. Ponerle alma, vida y corazón y determinación y disfrutar del viaje, porque no sabemos si hoy estamos, mañana no sabemos. Así que hay que tratar de estar en el momento presente y darse cuenta, mirar alrededor, frenar un poquito, decir gracias, porque estoy vivo, porque estoy respirando, porque tengo un techo, porque estoy aquí. Entonces yo creo de que vivir en el presente, agradecido y disfrutando la vida, con todo lo que eso implica, ¿no? Jessica, has tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares. Sí. Sabemos que te encanta Bolivia, es tu tierra natal, pero ¿cuál dirías que son los países que más te gustan? Ay, qué pregunta más difícil. ¿Difícil? ¿Sabes que me encantó Canadá? Canadá. España, amo España. México me fascina. ¿Y qué es lo que hace que te guste cada uno de estos lugares? No sé, las esencias, pues, ¿no? Las esencias de las culturas. Y algunos sus paisajes, algunos, no sé, la música, la comida, el lugar, o sea, es la energía. Además que yo creo que mucho tiene que ver con la experiencia que uno tenga cuando va a visitar un sitio. Digamos, vos, por ejemplo, podés llegar a, no sé, llegas a Santa Cruz, digamos, no conoces Santa Cruz y de repente te hacen problema en el aeropuerto, el hotel no sé qué, el taxista no sé cuánto, lo que fuera. Se hace una mala experiencia, entonces vos decís, Santa Cruz no me gustó. O de repente llegaste a Santa Cruz y todo el mundo te atendió bien, pasaste como por un tubo por migración, nadie te molestó, te recibieron con una sonrisa, la comida estaba rica, el sol brillaba y decís, Santa Cruz es hermoso. O sea, depende, yo creo, de... Al final es subjetivo. De lo que es la experiencia. No hay mejor país. No hay, yo creo que todo está en uno. Okay. ¿No? Entonces, obvio, hay lugares que también no son tan pintorescos, pero también, como dicen, no es dónde es, con quién o es cómo. Porque vos podés estar en un lugar súper simple, en un país o una ciudad o un pueblo donde no sea muy bonito, pero estás con la compañía correcta o estás en un estado emocional tranquilo y lo vas a ver todo lindo, pues. Muy bien. ¿No? Entonces... Jessica, nuevamente agradecerte, felicitarte por todos tus logros. Gracias. Por el arte, por tus hijos, por tu faceta como madre, por las empresas, por llevarlas bien, pero sobre todo por ser una buena persona. Gracias. Por haberte encontrado, por haberte levantado de todos los azotes de la vida y porque te veo muy bien, bastante sabia y gracias. Muy bien. Muy lindo eso. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias por mirarnos y gracias por seguirnos. Hasta pronto.